Listo. Profe, vamos en la parte, en la hoja 51, si la está viendo de pronto, lo del oro, íbamos ahí. Ya, muy bien, sí. Resalta la isla. Si el oro se enfrenta con las demás mercancías en función del dinero, es sencillamente... Perfecto, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, antes de seguir, ¿estás grabando? ¿Me indicas cuándo empiezas a grabar? Listo. Ya grabando, sí, señor. Vamos a continuar con la lectura del tomo 1 del Capital. Si el oro se enfrenta con las demás mercancías en función de dinero, es sencillamente porque ya antes se enfrentaba con ellas en función de mercancía. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionaba respecto a estas como equivalente, unas veces como equivalente aislado en actos sueltos de cambio, otras veces como equivalente concreto, a la par de otras mercancías también equivalentes. Poco a poco, el oro va adquiriendo en proporciones más o menos extensas la función de equivalente general. Tan pronto como conquista el monopolio de estas funciones en la expresión de valor del mundo de las mercancías, el oro se convierte en la mercancía dinero. Y es entonces, a partir del momento en que se ha convertido ya en mercancía dinero, cuando la forma 4 se distingue de la forma 3, o lo que es lo mismo, cuando la forma general del valor se convierte en la forma dinero. Abro un comentario ahí. Este párrafo es una síntesis de lo que hemos venido leyendo hasta el momento y abre una nueva perspectiva a este informe de investigación que estamos leyendo. No debemos olvidar que el Capital es un informe de una investigación científica que dirigió, el informe lo escribe quien dirigió esa investigación, la diseñó, la craneó. No fue el único que la realizó. En esa investigación participó una gran cantidad de gente, pero todos enfocados al cumplimiento de ese plan de investigación diseñado, craneado por el autor del informe, que es Carlos Marx. Entonces, como informe de investigación científica, es un texto que tiene una estructura, la estamos leyendo. Este informe de investigación está armado, presentado de una manera diferente a cómo se desarrolló la investigación. Muchos y muchas de nosotros hemos participado en investigaciones y hemos estado en la tarea de elaborar informes de investigación. Esos informes se empiezan a elaborar inclusive antes de la investigación, cuando le piden un prediseño de la investigación, cuál es el objeto de su investigación, cuáles son los objetivos principal y secundario, cuáles son las metodologías o métodos que va a utilizar, cuáles son las fuentes que va a consultar. Ese listado no se cumple en rigor ni de la misma manera. El paso 1
no precede al paso 2 en la realidad, en el desarrollo de la investigación. Los investigadores están leyendo, discutiendo, sacando conclusiones, reformulando, replanteando, peleando por el presupuesto, haciendo ajustes, y al final de todo ese proceso tienen que presentar un informe. Ese informe, a la usanza del borrador inicial, tiene que armarse sobre los retazos de memoria, sobre los fragmentos, los elementos que se trabajaron en desarrollo de la investigación en sí. Es completamente, está separado, pero al mismo tiempo está, el informe final está cambiando, modificando de alguna manera la realidad que se encontró en la investigación. Tener en cuenta ese carácter del texto nos permite entender por qué en algunos momentos tenemos la sensación de estar metidos en la minucia. Recuerden que Marx lo advierte, aquí nos vamos a meter como en un microscopio a examinar la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el objeto? La riqueza. Vamos a estudiar la riqueza en el mundo de hoy. ¿Cómo es eso de ser rico? ¿Qué es lo que hace rica a una persona? ¿Por qué unas son ricas y otras son pobres? Esa es la realidad visible, la evidente. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de esa realidad? Eso es lo que investiga Marx. No la realidad en sí, sino qué es lo que está detrás de esa apariencia. Y al observar esa sociedad de ese momento, empieza su informe, su investigación arranca por la mercancía. ¿Por qué por la mercancía? Porque el rico del pueblo es el que tiene la bodega más gorda, más llena de mercancías. Ese es el rico del pueblo actualmente. Mire el gran almacén del que es dueño. Las riquezas en las que impera el modo capitalista de producción, el régimen capitalista de producción, se nos aparece como un almacén repleto de mercancías, y la mercancía como su forma elemental, como su elemento. Acuérdense, en el estudio de la naturaleza se estudiaba los 4 elementos. En química se estudia los elementos, son el fundamento. ¿Cuáles son los elementos entonces del estudio de la riqueza que aborda este señor? Pues la mercancía. Y este párrafo en particular es de una riqueza teórica incomparable. Nos está contando nada menos y nada más cómo una mercancía se convierte en equivalente general de todas las demás mercancías. Esa mercancía tiene una forma, se implanta sobre un elemento químico que es el oro, que tiene unas particularidades como elemento químico que no tiene ningún otro. El oro es uno y distinto de los 200 y tantos elementos de la tabla periódica de los elementos químicos. Pero también es un elemento mineral que juega un papel muy importante en la conversión darle cuerpo. Sirve esas funciones, el valor de uso del oro, dependiendo de su materialidad, permite que el oro se convierta en equivalente general. Y en este párrafo nos lo está diciendo. Si el párrafo se
enfrenta con las demás mercancías en función de dinero es sencillamente porque ya antes se enfrentaba con ellas en función de mercancía. El oro fue antes una mercancía más. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionaba respecto a estas como equivalente, unas veces como equivalente aislado en actos sueltos de cambio. Es cuando el señor viene de Girón a Bucaramanga con unas pepitas de oro que encontró a la orilla del río, bien puliditas, bien organizaditas, y de Bucaramanga hacia allá va un personaje cargado de telas. Se encuentran fortuitamente ahí en una casa al borde del camino y cambia las pepitas de oro por unas piezas de textil, ¿sí? Ese es un acto suelto de cambio. Otras veces como equivalente concreto, que es cuando le doy esas pepitas o alguien, el mercader le da esas mismas pepitas de oro a su dependiente y le ordena ir hasta Bucaramanga para traer tantas piezas de tela. Unas veces como equivalente aislado en actas sueltos de cambio, otras veces como equivalente concreto, a la par de otras mercancías también equivalentes. Poco a poco, esto es paulatino, esto es lento, no, esto no es por decreto. El oro va adquiriendo en proporciones más o menos extensas la función de equivalente general. Esto va avanzando, es un proceso histórico, acumulativo, lento, social, en el que intervienen infinidad de factores. Eso es lo que explica que la dinámica social, cuando se pega al oro, como lo estamos viendo en 100 años de soledad, cuando la gente se pega al oro, a la ansiedad del oro, pues se está metiendo en ese proceso que permite que ese metal, ese elemento, se convierta finalmente en la expresión de valor del mundo de las mercancías. Y eso se ve hoy nuevamente en el mundo. ¿Cuál es el precio del oro hoy? En las circunstancias de la guerra de Rusia y Ucrania, de Irán e Israel, del genocidio de Palestina, de las amenazas de Trump, del avance comercial de la ruta de la seda, de la consolidación de los BRICS, y en medio de todo ese mare magnum flota el oro. El dólar puede entrar en crisis. El dólar quiso entrar a jugar el papel del oro, a reemplazar el oro. Esa fue la tarea que asumió la conferencia de Bretton Woods por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda Guerra Mundial, buscando un ordenamiento del mundo. En esa conferencia se crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como creaciones privadas puestas al servicio de los Estados Unidos en primer lugar, y buscaron convertirlo, el dólar, en el eje de la economía, en el equivalente, en la expresión de valor del mundo de las mercancías. Quisieron hacer, a diferencia del oro, el dólar
la mercancía dinero, o el dólar asumió en alguna parte del mundo, en buena parte del mundo, en las sociedades en las que impera el régimen norteamericano, se impuso el dólar como la mercancía de dinero. La mercancía de dinero, ¿eso qué significa? Que tiene un valor de uso, que tiene un valor de cambio, y volvemos a anudar. Tenemos que volver a empezar para hacer el análisis de cómo es el valor de uso y el valor de cambio de esa mercancía llamada dinero. La forma de dinero del valor. La forma general del valor se convierte en la forma dinero. Previamente lo fue el oro. La expresión simple y relativa del valor de una mercancía, por ejemplo, del lienzo en aquella otra mercancía que funciona ya como mercancía de dinero, verbigracia en oro, es la forma precio. Por tanto, la forma precio o forma dinero o precio es el siguiente. Lienzo, 20 varas de lienzo igual 2 onzas de oro. O bien, suponiendo que las 2 onzas de oro traducidas al lenguaje monetario se denominan 2 libras esterlinas. 20 varas de lienzo igual 2 libras esterlinas. La dificultad que encierra el concepto de la forma dinero se limita a comprender lo que es la forma de equivalente general, o sea, la forma general de valor pura y simple, la forma 3. Esta, a su vez, se reduce por reversión a la forma 2, a la forma desarrollada de valor, cuyo elemento constitutivo es la forma 1, o sea, 20 varas de lienzo igual una levita o X mercancía A igual a Z mercancía B. El germen de la forma de dinero se encierra ya, por tanto, en la forma simple de la mercancía. Ahí, en ese punto, cierra ese gran abrebocas que empezó con las palabras tantas veces citadas. El germen de la forma de la forma de dinero se encierra ya, por tanto, en la forma simple de la mercancía. Y cuando cambiamos por casualidad una mercancía con otra, ahí ya está encerrada, está el germen del dinero, de la forma de dinero. No en otro momento. No en otro momento. ¿Qué quiere decir eso? Que Marx supera en este párrafo y con esta conclusión las palabras de Rousseau en el contrato social, abro comillas, el primer hombre que cercó un pedazo de tierra, estoy citando de memoria, el primer hombre que cercó un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, y encontró gente lo suficientemente tonta como para creerle, ese fue el verdadero fundador de la propiedad privada. ¿Cuántos crímenes, guerras y hambrunas se habría evitado la humanidad si alguien se hubiese parado a ripostar? No le creáis a ese impostor, porque los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Cierro comillas. En ese párrafo del contrato social, Rousseau encuentra el germen de la riqueza en la decisión individual de un personaje
que por su propia voluntad decidió cercar, apropiarse de una tierra. No. Para Marx, en el momento en que se produce el intercambio casual de dos valores de uso diferentes, es cuando ahí está el germen del dinero y de la economía y de la producción y de la transacción, y ahí arranca por eso su estudio, más exactamente que arranca con la mercancía, y la mercancía nos lo explica él, digamos que es al mismo tiempo símbolo de la riqueza y riqueza. Al mismo tiempo, pero no en el mismo momento, me explico. La riqueza encerrada en ese almacén es simbólica, no es real, es aparente. Solo será real cuando se venda, cuando en vez de esa mercancía el señor reciba dinero. En este párrafo nos acaba de decir cómo es que esa mercancía se vuelve dinero. Como él, a través del oro. El oro es el dinero, la forma dinero. Cómo se vuelve dinero la mercancía, cómo se transforma. Cambia de forma, se transforma. Por eso el párrafo siguiente nos va a aclarar esa situación. Es el célebre párrafo de el fetichismo de la mercancía y su secreto. Si tienen alguna pregunta o comentario o música de fondo, pónganla por favor, que me voy a tomar un sorbo de café porque esta parte que viene siempre es emocionante. ¿Tienen preguntas? ¿Algo? No, yo solo haría la observación. Venga. Un segundo, No, profesor. Buenos días, profe Carlos. Un gusto saludarlo. Cordial saludo. Qué bueno escucharlo nuevamente. No, solo quería precisar ese valioso texto, referencia, cita que usted nos da de Rousseau. Si no recuerdo mal, es del discurso sobre el origen de la desigualdad. Es precisamente uno de los textos a los que acude Engels, entendido en este libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es uno de los elementos fundamentales, diría yo, de la teoría de Marx y de Engels. De hecho, si mal no recuerdo, hay otro libro, Rousseau y Marx, o esa relación entre Rousseau y Marx, a propósito de este tema de la propiedad privada, y cómo a partir de la propiedad se originan estas situaciones de desigualdad social. Es importante esto que usted está señalando en relación con el dinero, porque podríamos preguntarnos si, como usted lo menciona, el germen del dinero está precisamente en el intercambio. Entonces podríamos decir que existió dinero antes del capitalismo y podrá existir, por lo tanto, dinero después de él. Habrá existido entonces capital antes del capitalismo y por lo tanto también podríamos decir que existirá capital después del capitalismo. Sería esa la pregunta, profe Carlos. Gracias. Gracias por las aclaraciones y precisiones, estimado Manuel. Sí, en cuanto a la existencia, a ver, el punto está en que el dinero es una forma.
de la riqueza en el régimen de producción capitalista. ¿Qué pasará con el régimen de producción capitalista? ¿Cómo evolucionará posteriormente? ¿Qué otras formas adquirirá la riqueza? Es una tarea que nos corresponde adelantar por nuestra cuenta, porque el capital no alcanzó a cubrir esa etapa en la investigación. Marx hizo una investigación prolija, exhaustiva, minuciosa. En su informe procura no anticipar grandes cosas. Bastante trabajo tiene con hacer una descripción minuciosa de la enorme complejidad que encierra este tema que está detrás de la riqueza social, que es la sociedad misma. Entonces, por eso las lecturas que le asignan a Marx unas intenciones adivinatorias o predictivas escapan realmente a nuestro objetivo humilde, que es nuestro propósito humilde, que es adelantar lectura como la estamos haciendo. Eso no significa que las preguntas o los temas carezcan de importancia. Mira a ver que el dinero viene a adquirir la forma de título o valor posteriormente. Y ahora, ¿cuál es la forma que tiene el dinero? Es la forma de información. El dinero circula a través de la información y lo vemos todos los días. Por el mismo aparato por el que hago las llamadas telefónicas, hago transferencias desde la misma silla, por el mismo teléfono, por la misma red, y manipulando los mismos elementos con una facilidad enorme, por la misma que puedo entrar a leer o a solicitar una traducción de un párrafo del alemán al español del Capital y la obtengo en cuestión de segundos. Por esa misma, pues recibo el giro y pago el sancochito allí al mediodía. Ya no se necesita el encuentro casual para que surja el intercambio. Entonces, ¿cuál es la forma de la riqueza hoy? La riqueza adquiere diferentes formas, y la riqueza material es un concepto que está fuertemente cuestionado en este momento, donde se superaron los extremos del consumismo y del productivismo, donde el primer país productor de porquerías plásticas pues fueron los camaradas chinos. Sí, porquerías plásticas, pero porquerías plásticas que en medio de la deficiencia, de la precariedad de estos países tercermundistas, alivió en algo la pobreza. En todos los cumpleaños más miserables hay bombas plásticas y plástico made in China, una Coca-Cola made in USA y un ponquecito repleto de azúcar y de grasa de fábrica, grasa industrial, esa que venden en grandes bidones, y con eso la gente pobre pues celebra sus fiestas y se pone pues sus tenis chinos
porque llegaron a 10.000 pesos, y sí, qué pena con los camaradas zapateros de Bucaramanga. No son los culpables, también son víctimas, pero la víctima, el victimario no es la China, pero pues quebraron la industria. En fin, quiero decirte, estamos apenas empezando. Y tú, como siempre, Manuel, pues planteas unas preguntas de amplio espectro, así que te pido paciencia. Vuelvo a tomarme el sorbo de café para meterle el primer mordisco al fetichismo de la mercancía y su secreto. Pongan atención, compañeras y compañeros. A primera vista, parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales, pero analizándolas vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso, dando lo mismo que la contemplemos desde el punto de vista de un objeto apto para satisfacer necesidades del hombre, o que enfoquemos esta propiedad suya como producto del trabajo humano. Es evidente que la actividad del hombre hace cambiar a las materias naturales de forma para servirse de ellas. La forma de la madera, por ejemplo. Seguimos, por favor. Cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico, vulgar y corriente, pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, lo escrito como mercancía está en bastardilla o en itálica, que llaman otros, letra inclinada, para señalar para sugerir, connotar algo, pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. Miren esa hermosa contradicción dialéctica. Físicamente metafísico. Físicamente, pero más allá de ese físico. Más allá de la apariencia, detrás de la apariencia, con la apariencia encima, incorporada. Eso es lo que quiere decir. La mercancía se convierte en un objeto físicamente metafísico. Ya deja de ser un simple lápiz para convertirse en mi lápiz. Y yo con este lápiz hago lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad intrínseca aparte de ser un lápiz. Y es el que proviene de la partícula mi, pero es pura metafísica. No solo se incorpora sobre sus patas, encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio impulso. Eso es lo que pasa cuando van los compañeros por la calle 36 después de una marcha contra el capitalismo, y nos paramos en la esquina donde hay
una tienda de Gino Pascali y un letrero grande que dice realización total de las existencias, 50% de descuento. Y los compañeros observamos que hay en esa promoción a un precio muy bajo unas preciosas camisas rojas que están que ni mandadas a hacer, porque justo venimos hablando de qué bueno sería uniformarnos para la próxima marcha anticapitalista. Y nos mandamos inmediatamente las manos al bolsillo y empezamos a rebuscarnos y entramos y preguntamos y todas nuestras preocupaciones desaparecen y esas camisas se convirtieron en el centro de nuestra existencia y se pusieron a bailar en la cabeza. Decidimos hacer la reunión, el baile para recoger plata para completar lo de las camisas, o empeñar o meter la tarjeta y el préstamo y yo te pago, tú después me pagas y tal. Y todo se transformó a partir de que esa madera se convirtió en mesa, se puso al frente de las demás mercancías y le dio por bailar. Tan pronto, no obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico, vulgar y corriente, pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, las camisas empiezan a comportarse como mercancía y por eso lo ponen bastardía, no es que ellas por sí mismas se comporten como mercancía, no es que alguien las puso en esa hijuemadre vitrina y les colgó un letrero diciendo realización total, 50% y menos aún, o más, de descuento. Ahí empezó a comportarse esa berraca camisa como mercancía. Hasta antes no era sino una cosa más. Y da la coincidencia que vamos a comprar o no vamos a comprar, el caso es que nos topamos con esa mercancía. Se convierte en un objeto físicamente metafísico. Son esas camisas rojas, punto. No otras. No solo se incorpora sobre sus patas, sobre la camisa, encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías. No vemos más sino esas. Y de su cabeza de tela empiezan a salir antojos, muchos más peregrinos y extraños, que si de pronto las camisas salieran a marchar a las calles gritando abajo el capitalismo. ¿Me puedes, por favor, ayudar con la lectura de la nota 28 que está después de Impulso? Ya, un segundo, profe. Ah, no, pues esa nota está al final. Eso es lo que bueno. quiero. Sí. Sí. Ya, queda difícil buscar la hortica. O lo buscamos. Bueno, digamos entonces que me ayude, que siga leyendo mientras yo la busco en el libro. Ah, listo, profe. Entonces, como vemos, el carácter místico de la mercancía no brota de su valor de uso, pero tampoco brota del contenido de sus determinaciones de valor. En primer lugar, porque por mucho que difieran los trabajos útiles o actividades productivas, es una verdad fisiológica incontrovertible que todas esas actividades son funciones del organismo humano y que cada una de ellas, cualesquiera que sea su contenido y su forma, representa un gasto esencial de cerebro humano, de nervios, músculos, sentidos, etc. En segundo lugar, por lo que se refiere a la magnitud del valor y a lo que se sirve para determinarla, o sea, la duración en el tiempo de aquel gasto o la cantidad de trabajo invertido,
Es evidente que la cantidad se distingue incluso mediante los sentidos de la calidad del trabajo. El tiempo de trabajo necesario para producir sus medios de vida tuvo que interesar por fuerza al hombre en todas las épocas, aunque no le interesase por igual en las diversas fases de su evolución. Bueno, muy bien. Entonces, la nota 28 dice, recuérdese cómo China y las mesas rompieron a bailar cuando todo el resto del mundo parecía estar tranquilo de nosotros, por la falta de coraje, la cobardía de los otros. Es una alusión que continúa, se explica más ampliamente en una nota 12 de la edición cubana que yo tengo del Capital, pero esa la leeré entonces posteriormente. Y la nota 29, perdón, la 29, es una nota a la segunda edición, que dice, los antiguos germanos calculaban las dimensiones de una yugada de tierra por el trabajo de un día, razón por la cual daban a la fanegada el nombre de Tacuec o Tagüen, jornal o journalis, tierra journalis o diurnatis en latín. Manwerk, manscraft, manchac, manchet, et. Este es, ¿cómo dice? El tiempo de trabajo necesario para producir sus medios de vida tuvo que interesar por fuerza al hombre en todas las épocas, aunque no le interesase por igual en las diversas fases de su evolución. Los antiguos germanos calculaban las dimensiones de su yugada de tierra por el trabajo de un día. Calculaban las dimensiones de una yugada de tierra por el trabajo de un día. Es decir, un día abriendo trocha, tumbando monte, como decimos acá, con un buey al frente, en el cuello un yugo, lo que se lograba arar en un día, ese larguero, lo que se trabajaba en un día de trabajo, se llamaba en Germania Tawek, que se relaciona con la palabra journale, es decir, de esa extensión de trabajo, de lo que se trabajaba en un día, viene la palabra jornal, jornada. ¿Qué es jornada? Jornada, ¿qué es una jornada de trabajo? Una jornada de trabajo es lo que un tipo con un buey alcanza a arar en un día. ¿En cuántas horas? En 8 horas. Eso es una jornada o jornada. Eso es lo que nos cuenta Marx en ese párrafo. El tiempo de trabajo necesario para producir sus medias de vida tuvo que interesar por fuerza, por obligación, al hombre en todas las épocas, aunque no le interesase por igual en las diversas fases de su evolución. Hubo tiempos en los que se produce y se come y no se mide el tiempo necesario para producir lo que se va a comer. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social y ahí empieza a medirse el trabajo. Cuando yo trabajo para mí, cuando cada uno trabaja para sí mismo, que es lo que llamamos trabajo libre, hombre libre, pues el horario se lo pone. Pero cuando trabaja para otro, es necesario empezar a medir
el tiempo de trabajo. Se mide el tiempo de trabajo para otro. Es un tonto el germano que se pone a coger el arado y a labrar, echar con el buey hasta donde llegue. Y después, ¿cómo hace para devolverse? ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? No, porque es que quiero medir cuánto me gasto labrando de aquí a allá, sí, pero ¿para qué? ¿Mm? Cuando le interesa a otro, ahí sí. Cuando va a vender su fuerza de trabajo o el resultado de su fuerza de trabajo, no, yo ese canasto no se lo puedo dar en tan poca plata, ese me costó más hacerlo. Gano más no vendiéndolo. ¿Mm? Bueno, vamos claros hasta ahí, ¿no? El tiempo de trabajo necesario para producir sus medios de vida tuvo que interesar por fuerza al hombre en todas las épocas, aunque en unas partes hubo unos momentos en los que esa preocupación fue menor. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social. Y al adquirir forma social, necesita un espacio y un tiempo común. Usted me trabaja acá de tal hora a tal hora o de tal día a tal día. Yo le trabajo allá de tal día a tal hora. Eso es forma social, eso significa forma social. Ya implica la existencia de convenciones, de horarios, de reglas, de este territorio de aquí a allá. Empieza a segmentar, a organizar de otra manera la sociedad y la vida y el espacio y el tiempo. Eso es forma social. ¿De dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste una forma mercancía? ¿De dónde carajos? Si eso es fruto del trabajo humano, trabajo social. Se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, ¿de dónde para acá esa mercancía fruto de ese trabajo resultó pues que es la camisa de las camisas, sin la cual no hay revolución? Ese carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste la forma mercancía, procede evidentemente de esa misma forma. En las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivación igual de valor de los productos de trabajo. El grado en que se gasta la fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del trabajo y finalmente las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. Este mismo párrafo, que parece un galimatías y no lo es una descripción palabra por palabra es una labor de usar la palabra para quitar el misterio, para aclarar algo que parece como misterio, como mágico, pero que no lo es. El carácter mágico, ¿qué es lo que hace que esas camisas se conviertan en un fetiche, algo sin lo cual es posible avanzar en la Revolución Colombiana? ¿Por qué? ¿Cómo se forma? Si eso es una vaina más. ¿Mm? Eso no brota de la mercancía. Es lo que nos está diciendo Marx ahí. Eso no brota de la mercancía, eso sigue siendo eso. Eso no tiene más vainas. El carácter misterioso estriba, por tanto, ese misterio radica simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos
como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo. ¿Qué hizo tan roja esa camisa roja? Tan preciosamente roja como la necesitábamos. No fue ninguna magia. Es que hay un producto nuevo y hay unos tejidos nuevos y esa vaina la tiñen con unas máquinas super carajas y para reafirmar la calidad de esa vaina le ponen una escarapelita que dice Made in no sé qué vainas, pero eso es trabajo, puro y simple trabajo, que no se distingue del trabajo que haría la señora que compra la tintura y las tiñe en el patio de atrás. Y surge como si fuera un carácter material de los propios productos. Es que como es de bonita esa camisa, no, la hicieron bonita. Un don natural social de estos objetos. Sí, ese carro es una berraquera, no se lo discuto, pero mejor es el mío. Y ahí empezamos a atribuirle a los objetos unos dones, unas virtudes que no surgen de ellos, de los objetos en sí, como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad, como si fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Ese quid pro quo es lo que convierte a los productos de trabajo en mercancía, en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales. Es algo así como lo que sucede con la sensación luminosa de un objeto en el nervio visual que parece como si no fuese una excitación subjetiva del nervio de la vista, sino la forma material de un objeto situado fuera del ojo. Y sin embargo, en ese caso, hay realmente un objeto, la cosa exterior que proyecta luz sobre otro objeto, sobre el ojo. Es una relación física, la vista, es una relación física entre dos objetos, entre el que veo y el que se forma en el cerebro, que es también material porque el cerebro es material. ¿Me explico? Está haciendo un símil, una comparación entre la mercancía y el reflejo misterioso de esa mercancía y la vista, el ojo y ese reflejo misterioso que es la visión. Es algo así como, es parecido, es algo así como lo que sucede con la sensación luminosa de un objeto en el nervio visual, que parece como si no fuese una excitación subjetiva del nervio de la vista, sino la forma material de un objeto situado fuera de él, fuera del ojo. Y sin embargo, en este caso hay realmente un objeto. Ahí ese frasco que yo estoy viendo si lo tiro al suelo se rompe. En cambio, la forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esa forma cobra cuerpo, ojo, la forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esa forma cobra cuerpo. ¿Cuál es esa relación de valor de los productos del trabajo en que esa forma cobra cuerpo? Es la relación de intercambio. La forma del valor se hace realidad, se manifiesta cuando el señor entrega las camisetas y los compañeros pagan. En ese momento, el valor
de los productos del trabajo cobra cuerpo. Ahí costaron 50.000 pesos, 60.000 o 500.000 pesos. Y eso no tiene nada que ver con su carácter físico ni con las relaciones materiales que de este carácter se derivan. Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los hombres mismos. Repito, lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales es que yo voy al mercado a llevar sombreros para comprar camisas rojas, como si el sombrero fuera el que me moviera a mí. Y voy a cambiarlo por, yo soy simplemente el medio de transporte. El medio de cambio soy yo. No, yo soy el productor dueño de ese objeto, que es útil, sirve para cubrirse el sol, que yo no lo necesito, porque tengo uno de sobra, porque lo he hecho para el mercado, para venderlo. ¿Y venderlo para qué? Para obtener dinero. ¿Y obtener dinero para qué? Para comprar esa camisa roja porque quiero cambiar con este régimen de explotación. Me pongo esa camisa roja y me vuelvo revolucionario. Fíjense, esto todo lo vemos como una relación mediada por los objetos, por la camisa, por el dinero, por el sombrero. No. La forma, mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esa forma cobra cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con el carácter físico ni con las relaciones materiales que de ese carácter se derivan. Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es a lo que yo llamo el fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en formas de mercancías y que es inseparable por consiguiente de este modo de producción. El fetichismo es inseparable de el modo de producción capitalista. Es consustancial al régimen. Las mercancías se venden por su apariencia. Toda mercancía es aparente. Es una tapa, es una forma nada más. ¿Qué esconde esa forma? Trabajo humano, concreto y abstracto en un mismo acto al mismo tiempo. Ese trabajo humano ya se hizo, se realizó ese trabajo. Pero sin que ese trabajo se hubiera hecho, yo no tendría ese objeto en mis manos. El que yo tenga ese objeto en mis manos y pueda disfrutar de él, no es gracias al dinero, que es otro objeto, otra mercancía. No es gracias al dinero que yo tuve el disfrute de ese valor de uso que tengo.
No, es gracias a que alguien hizo ese hijo de madre vaso y a que yo también trabajé para ganarme ese berraco dinero que puedo usar ese vaso. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Sí, señor. Una pregunta aquí de Diego. Profe, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Bien, sí, señor. Bueno, unas preguntas respecto al proceso de... Acércate un poco porque quiero escuchar mejor. Bien, del proceso de intercambio. Entonces resulta que lo que realmente se pone en el mercado aparece de alguna forma puesto en ese escenario el tiempo, de alguna otra forma, el tiempo socialmente necesario para llevar la mercancía a ese mercado. Y ahí es que aparece un parámetro cuantitativo que posibilitaría dicho intercambio, que se conocería como dinero, que no corresponde estrictamente con el valor de cada una de estas mercancías, ¿no? Entonces me surge la inquietud respecto a ese tiempo socialmente necesario, porque había leído en algún texto que en los países socialistas reales pues se intentó de alguna forma hacer ese cálculo para eliminar en lo posible la distorsión y equiparar cualquier tipo de mercancía realmente con el tiempo socialmente necesario. De ahí surgieron unos instrumentos matemáticos, que creo que los propone Arno Peters, y luego sale usando una matriz de Leontief, creo que es, Sí. que lograba de alguna forma llegar a calcular para cada mercancía el tiempo socialmente necesario en distintas capas, porque no solo es la producción directa, sino vienen las materias primas, etcétera, viene una serie de encadenamientos en cada proceso productivo, que al final es tiempo de trabajo, es vida humana invertida en llevar ese producto al mercado. Pero este esfuerzo nunca se llegó a materializar, ya sea, dicen que también tenían dificultades en el recurso computacional para llegar a cerrar esos cálculos complejos, y nunca pudo establecerse de alguna forma un comparativo estrictamente equivalente en tiempo socialmente necesario para cada mercancía, y terminó conjugándose en los parámetros de mercado del capitalismo internacional cada producto del trabajo humano que se tenía en consideración o que se consumía dentro de esos países del bloque socialista real. Llámese Comecon y otras variantes de mecanismos de cooperación que así funcionaron. Entonces, quisiera, de alguna forma, su merced, no sé qué aporte podría dar, si estoy equivocado o no, si realmente ahí hay un problema en el cálculo de ese tiempo socialmente necesario para valorar cada mercancía, ¿sí?, con lo que implica la categoría esa, que sería mercancía, llamarla así, porque incluye ese proceso subjetivo que nos está explicando en este texto, que es esa subjetividad que lleva consigo, como se la denomina Marx, fetichismo. Ese fetichismo desaparecería un poco si se da ese equiparación, si se lleva cada cosa que realmente se necesite consumir, cada producto del trabajo humano, a un cálculo equivalente real, más allá de esa subjetividad. Quisiera ahí su aporte. Bueno, entonces, la solución a ese problema la tiene Marx en el mismo Capital, y la vamos a ver más adelante. Aquí estamos con los elementos básicos. Es como si apenas estuviéramos estudiando el primer capítulo de la tabla periódica de los elementos químicos. Ya vamos a llegar al momento en que cómo se produce, cómo se enriquece el uranio, que es
elemento 165, ¿no? Quiero decir, en el Capital Marx no resuelve el problema de cómo determinar el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Lo describe y lo sintetiza, y sí hace algunos ejercicios cuantitativos, mejor matemáticos, no cuantitativos, y muestra que uno de los problemas fuertes es precisamente cómo determinar científicamente o matemáticamente el trabajo socialmente necesario para la producción de una determinada mercancía. Pero también señala el riesgo de quedarse únicamente en la medición cuantitativa, que conduce exactamente al mismo riesgo de lo que actualmente conocemos como monetarismo, una corriente del pensamiento económico político que fija su atención no en el problema sí de la riqueza, pero la riqueza ya no encarnada en mercancías con valores de uso convencionales, en una riqueza representada en la masa monetaria circulante. Es una tendencia económica, la monetarista, que fija su atención en eso. Hay que mantener el equilibrio entre la masa monetaria circulante, la masa de dinero y la generación de riqueza, nada más. Entre más billete metas a circular en un juego financiero, más vas a ganar, bueno, vas a tener más riesgo, etcétera. Es ya puro capital especulativo que rebasa las posibilidades de cuantificar el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías. No sé si me explique. Estas son formas dinámicas. Recordemos, lo que Marx está tratando de hacer es describirnos, es darnos una fotografía panorámica de lo que está pasando en el mundo de las mercancías con la riqueza, no tan panorámica, profunda, pero es panorámica en el sentido de que abre un panorama a la investigación. Esto está en constante movimiento. Por eso los invito a hacer un esfuerzo por centrarnos más en la esencia del planteamiento y un poco menos en lo referencial, busquemos cómo esto cambia constantemente, cómo la forma de dinero requiere en un momento determinado nuevas formas sin que su función de expresión, de vehículo de expresión del valor, funcione, siga, o mejor, se pierda, sigue operando. ¿Qué es lo que hace que cuando vemos un billete, que es un pedazo de papel de cierta denominación, nos lancemos al piso para conseguirlo? Así, sin averiguar si es verdadero o falso, con un solo vistazo. Eso es como un imán, como el imán de 100 años de soledad. No es el imán el que atrae el oro, es el oro el que atrae al imán, más o menos. ¿Sí? Veamos las cosas, procuremos verlas finalmente de una manera distinta. Tenemos que enfrentar constantemente el fetiche de la mercancía. Este mundo no es el mundo de las mercancías, es el mundo del trabajo.
todo lo que existe, lo que vemos, de lo que disfrutamos y de lo que no disfrutamos, todo lo que está en las vitrinas y en las calles, es fruto del trabajo humano. Sus virtudes no brotan de ellas mismas. No es del Audi de donde brota el valor del Audi. No es por ser Audi por lo que vale más, es porque tiene más trabajo humano involucrado en su producción. Con eso empecemos por seguir erradicando el fetiche de la mercancía. Y sigamos adelante, por lo pronto. Profe. ¿O hay algún otro comentario? Sí, Emanuel, profe. Sí, profe Carlos, yo quiero volver al texto otra vez. Hágame el favor. Quiero hacer una pregunta, quizás un tanto ingenua, profe Carlos, pero resulta que volviendo aquí a donde dice... Ay, ¿dónde está ahora? En todo caso, es la parte donde dice que en aquel momento en donde un hombre trabaja para otro, acá donde dice finalmente, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social. Eso significaría entonces que cualquier forma de trabajo, pensemos el esclavismo, pensemos el feudalismo, pensemos el capitalismo, cualquier forma de trabajo donde un hombre trabaje para otro, habrá allí necesariamente esa forma social. Es lo que alcanzo a entender. Pero también nos dice que allí entonces donde se presenta esa situación, reviste forma de mercancía, aquel momento en donde esa forma reviste forma de mercancía, es decir, de forma social deviene forma mercancía. ¿Sí? Y al devenir en forma mercancía, bueno, asume la forma material de una objetivación igual y lo que dice allí en adelante. Pero entonces yo volvería ya al mismo punto, es decir, ¿qué significa o qué implica ese trabajo de uno respecto de los otros? Porque en todo caso el trabajo necesariamente es social. Siempre habrá que trabajar no solo para nosotros mismos, sino también para otros, en términos de producción. Sí. Aquí necesariamente donde haya esa forma de trabajo para otros, ¿habrá necesariamente esa forma de mercancía? Donde siempre que haya trabajo para otros, ahora revisemos el párrafo. ¿De dónde procede el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste la forma de mercancía? ¿De dónde viene ese misterioso atractivo? Estamos hablando de la mercancía específica, el producto del trabajo tan pronto como reviste forma de mercancía. Volvemos al ejemplo de las camisas rojas. Procede evidentemente de esa misma forma, de la forma mercancía. El carácter misterioso de las mercancías procede de la mercancía misma por una parte. ¿De acuerdo? Esa atracción de las camisas procede de las camisas mismas, en una parte. En las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivación igual de valor de los productos de trabajo. Es decir, la mercancía sirve de base material a una objetivación igual del valor de los trabajos. La mercancía sirve para igualar trabajos, para volverlos indiferenciados. A mí no me interesa que esos tres camaradas o al vendedor de las camisas no le interesa que de esos tres camaradas uno sea un brillante profesor de derecho,
el otro un viejo loco pensionado sin pensión, y el otro propietario de una poderosa empresa productora de cerveza. Eso, para él, nada. Cada uno tráigame los 60,000 pesos que vale la camisa y a cada uno se le entrego. La igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivación igual de valor de los productos de trabajo. El grado en que se gaste la fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste el grado en que se gaste la fuerza humana de trabajo, pero además ese gasto medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del trabajo. Esa es la medida de la magnitud. No es la magnitud. Las iguala en magnitud. Pesos. ¿Me explico? Sí, señor, sí. ¿Sí? Y finalmente, las relaciones y entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. Esto ya lo había explicado y lo vuelvo a explicar. En este momento, yo estoy leyendo un libro de literatura por las tardes, los sábados por las tardes, y eso satisface las necesidades de unas personas que van a escuchar. Es una necesidad espiritual. Por lo tanto, esas charlas tienen valor de uso. Y yo dedico buena parte de mi tiempo a leer, no solo la obra que estoy leyendo allá, sino comentarios, historia, etcétera, y a tomar apuntes, y me la paso aquí encerrado en eso. Es decir, estoy trabajando para otros. Estoy produciendo para otros un valor de uso que consiste en leer y comentar. A eso le dedico tiempo. Tiempo de un grado no muy alto en el que gasto la fuerza de trabajo y puedo medir eventualmente por el tiempo de la duración. Digamos que le dedico 12 horas de trabajo intenso, intelectual, leyendo, tomando notas, revisando, analizando, etc. Entonces, cada charla de esas o cada lectura me cuesta producirla 15 horas de preparación. Esas 15 horas son la forma en la que yo mido más o menos el valor del producto de mi trabajo. Pero resulta que yo no cobro ese trabajo. Yo no produzco ese valor de uso para obtener a cambio algo que me satisfaga en parte mis necesidades, sino que lo hago gratis. Pues resulta que esa lectura no alcanza a constituir valor de cambio. Tiene todo el valor de uso que quieras para los que van, pero no tiene valor de cambio. Pero de pronto un día me veo en la necesidad de cambiar esas horas. Y alguno de ustedes me ayuda y consigue un patrocinio con la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga.
Y me dice, bueno, ¿cuánto cobra? Yo, lo que yo sé, ustedes no se imaginan cuánto yo voy a cobrar 15 millones de pesos por esas charlas mensuales. 15 millones de pesos, sí, claro, 15 millones de pesos. Puedo voy a cobrar 500 pesos la hora, 500,000 pesos, medio millón de pesos la hora de charla. Pero resulta que para dar esa hora de charla tengo que trabajar 15 horas. Entonces empiezo a valorar. ¿Sí? Y ya la misma actividad, si le quiero dar valor, si la produzco para el intercambio, si me quiero meter en el mercado, si en una universidad me dicen, bueno, véngase y esa misma actividad la hace por horas aquí en la universidad, ¿cuánto me van a ofrecer? ¿Cuántas horas? Y yo tengo que calcular y empezar a recortar y a subir y tal, y a manejarlo de una manera completamente distinta como lo vengo manejando, ¿de acuerdo? Ambas son formas sociales, ambas van a satisfacer necesidades sociales, en ningún momento dejan de perder el valor de uso, pero lo que se transforma es el valor de cambio, pero esa transformación proviene de la sociedad, no de la mercancía misma, no del objeto mismo. El señor que produce, que teje, o la señora que teje la ruana para ella, para la vecina, para la amiga, para la hija, es productora y tiene tiempo, consume tiempo social ahí. ¿De dónde sacó la lana? ¿Cuánto costó mantener las ovejas para producir la lana, etcétera? Medir hasta el último detalle, como planteaba Leontiev, de pronto con las matemáticas modernas y la computación, como señalaba el compañero, es posible en ese momento que se resuelva. Claro que sí, que se resuelva matemáticamente la determinación del valor de cada mercancía y el tiempo de trabajo necesario socialmente para producirla. Pero, ¿eso para qué? ¿De qué sirve? ¿Qué le aporta? Algo más a lo que ya está planteando Marx. Pues de pronto es posible. Por el lado capitalista y basados en buena parte en los trabajos de Leontiev, hay una corriente contemporánea que habla de los años 90, comienzos de los 90, finales del siglo XX, que habla del capital intelectual. Ahí tenemos a Peter Drucker, tenemos a un señor que habla sobre la medición del capital intelectual, Stewart. Hubo unos modelos para medir el llamado capital intelectual que intentaban ya no medir la cantidad de trabajo involucrada en la producción de una mercancía, el tiempo de trabajo socialmente necesario, sino que medía el componente intangible de el conocimiento y la información que tienen las instituciones. Eso se llamaba modelo de medición del capital intelectual. Clasificaban en 3, algunos en 3, otros en 5 grandes bloques el capital intelectual. Y se hacían modelos para medición del capital intelectual y cómo gestionar ese capital para convertirlo en valor y en conocimiento. En fin, hay una serie de trabajos teóricos. Yo estoy en mora siempre de enviarles un libro del que soy autor, que se llama, por aquí lo tengo, Gestión del Conocimiento en la Práctica. Ese libro fue publicado hace 20 años y
trabajo con algunos de estos temas de capital intelectual, medición de capital intelectual, etcétera. Basado principalmente pues en Marx, ¿no? Y en la concepción de Marx. Pero esto es lo que puedo decir respecto a esos intentos de medir con precisión más precisa, con mayor precisión, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Más adelante, creo que ya vimos, más adelante veremos algún enunciado de Marx sobre en líneas muy generales qué es lo que se requiere, porque el tiempo de trabajo socialmente necesario finalmente debe reflejarse en lo que recibe el trabajador para producir y reproducir los medios de trabajo y de vida, que es otra cosa muy complicada. Profe, ¿Alguien iba a mencionar? Sí, profe Carlos, quería agradecerle. Creo que en su ejemplo plantea algunas cosas que empiezan a darme algo de claridad, y es, primero, no todo trabajo para otro implica mercancía. Es decir, es una forma social. Todo trabajo, por definición, implica un reconocimiento de un ser humano que convive en sociedad. Es decir, todo trabajo implica un estar en la sociedad. Pero pueden existir trabajos para uno mismo, aquel momento en donde el ser humano se dedica a producir para satisfacer sus propias necesidades. Puede existir otro momento en donde yo trabaje para otros, como lo plantea usted en su ejemplo de lo que usted hace los días sábados, cuando nos comparte sus interpretaciones y sus lecturas de 100 años de soledad, sin que eso necesariamente implique un trabajo que conlleve a un valor de cambio. No todo trabajo para otro implica necesariamente la forma mercancía. La forma mercancía sería un momento de ese trabajo o de esa forma social, para decirlo más específicamente. Ahora, me queda la duda, profe Carlos, de si toda mercancía implica o va aparejada de un fetichismo, cosa que me adelanto y pienso que no, porque como usted lo explicó, no debemos alejarlo del modo de producción. Es decir, hay un momento en donde esa mercancía se revela en su forma fetichista, y es en tanto que está dentro de un determinado modo de producción, que sería el capitalismo, según entiendo, profe. Gracias. En el capitalismo, como lo acabas de decir, efectivamente, toda mercancía es un fetiche. Y está deliberadamente producida para que cumplan los efectos de fetiche. El fetiche radica en la capacidad de la mercancía para atraer el interés del comprador potencial y llevarlo a hacer cosas que, si no estuviera sometido a ese fetiche, no haría. Por ejemplo, fetiche: Bucaramanga campeón mundial de fútbol, o campeón de fútbol, equipo de fútbol convertido en fetiche, el gran campeón. Y detrás de ese fetiche, porque es un fetiche, mercancía fetiche hecha para eso, para atraer la atención de la gente, y la camiseta la diseñan para eso y hacen todas las jugadas de compra y venta de jugadores, me refiero, y todas esas transacciones para atraer el interés de una gente que se mueve como si fuera un fetiche. Los desfiles son extraordinariamente similares a los que se hacen cuando el Papa vino a Colombia. La gente sale aún con más entusiasmo. Yo recuerdo la noche del año pasado, cuando Bucaramanga fue campeón.
Sí, señor, por estas Pero se fechas. aproxima ya. Ya se aproxima el año. Amigos míos, todos, sin excepción, fetichizados por completo y hacen cosas que jamás se imaginarían hacer y empeñan y dejan de comer, de beber no, de comer. Pero veámoslo en muchas cosas, la gente que se esfuerza, ahorra, etcétera, para comprar el regalo del Día del Padre. Por favor, Día del Padre fue estatuido en los Estados Unidos, tercer domingo de junio, por decreto del presidente Roosevelt o algo así. El Día de la Madre, más o menos similar, pero tiene otras referencias. La relación con Virgen María no es tan norteamericanizada. La Navidad, no. El año está completamente fetichizado. Los cumpleaños de los que hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa si a un niño no se le lleva la Coca-Cola 2 litros, el ponqué venenoso y las bombas plásticas made in China para celebrarle los 7 añitos? No, la mamá está jodida y tal, pero hace lo que sea, porque hay que celebrar. Esos son los fetiches en la vida cotidiana y todos nosotros estamos sometidos a eso. Y repito, las mercancías son producidas así, con ese efecto. La educación. Es de más goodwill estudiar en la UNAP que en la UIS. ¿Por qué? ¿De dónde eso? Es intrínsecamente la UNAP de más categoría académica que la UIS. ¿Eso de dónde viene? No, son fetiches. Fetiche, eso. Es considerar que una atracción, la atracción de una cosa, emerge de la propia cosa y no del que la está observando, del que le está adjudicando, atribuyendo unas virtudes. Por eso se le llaman atributos, se les atribuyen virtudes. Vivimos rodeados de fetiches, pero eso no quiere decir que todos los fetiches sean mercancías necesariamente. Las fotografías familiares que tengo ahí de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, son fetiches. Les rindo respeto, los limpio, busco que estén en un lugar claro, limpio, y ver las fotos. Y siento emoción de verlas. Me paro ahí frente a las fotos y, como todos nosotros. Se emociona uno cuando ve el resultado del fútbol, ganó el Bucaramanga, entonces la gente brinca, emoción real. Pero ¿de dónde parte? De la satisfacción de qué necesidad real. No brinca tanto cuando logra almorzar el compañero. No brincamos lo suficiente cuando derrotamos al enemigo de clase y logramos la aprobación de la reforma laboral. Ahí sí que debería estar toda Colombia con las motos, echando pito, ganó Colombia, los derrotamos, hijueputas. ¿No? ¿Por qué no pasa eso? A ver. Ningún compañero ha dicho, mire, compañero Carlos, le proponemos suspender la charla de esta tarde, la lectura de 100 años de soledad, o después de 100 años de soledad nos vamos a emborrachar para celebrar simultáneamente sus lúcidas charlas y el triunfo por la ley, por la reforma laboral. Por ejemplo. Sí, profe. Y también está. Los dejé callados. Bueno, siga, entonces, digamos que por el momento y para seguir adelante es fundamental la comprensión de la noción general de fetichismo. Después nos vamos a encontrar muchas veces con
con este término o con otras facetas del mismo fenómeno del fetichismo. Repito, es consustancial al régimen de producción capitalista. Es que eso ya está enunciado en el primer renglón. ¿Con cuánta admiración no observa la gente aquel almacén repleto de mercancías? Y se lo enseña a los llegados al pueblo. Ese es el almacén del doctor Manuel, mire, ese allá. Es el hombre más rico del pueblo. Ese es un fetiche. La riqueza no está ni en la casa, ni en el almacén, ni siquiera en la figura del doctor representada ahí, manifiesta. Pero lo fetichizamos. Eso se fetichiza y es el más rico del pueblo. Y de eso se derivan unas consecuencias prácticas muy específicas. El comportamiento social está determinado por ese hecho. Y si el doctor cambia de municipio, eso crea una conmoción en el municipio y no solo económica. Se está yendo, los almacenes se están yendo del pueblo. ¿Y eso qué pasa? ¿Sí? No es que los almacenes están cerrando. Sí, bueno, sí. No, es que ya las mercancías no son lo que eran antes. En fin, los atributos de la mercancía son la apariencia de la mercancía. Y esos atributos, esa fascinación que nos producen los atributos, no parte de la mercancía, sino de nosotros, en la relación social. Es decir, es un fenómeno social, es una expresión social. El fetichismo es una expresión social, no es un atributo per se de la mercancía. Lo que dice, por eso, ante estos, los productores, las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen, tienen la apariencia como lo que son. Las relaciones aparecen como lo que son. Como lo que son. Es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas. Relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre las cosas. Así se nos aparece. Es en el acto de cambio donde los productos de trabajo cobran una materialidad de valor socialmente igual. ¿Puedes subir el texto? Ya vamos a terminar. Terminamos ese párrafo y... ¿Aló? Sí, ya, profe. Ahí íbamos ahí en lo del fetiche. Sí, pero es que puedes subir un poquito porque estoy ya en el último párrafo. Es en el acto. Acá. ¿Dónde? Es en el acto de cambio, el último párrafo. Ya. Este. Ahí, correcto. Exacto. Es en el acto de cambio donde los productos de trabajo cobran una materialidad de valor socialmente igual e independiente de su múltiple y diversa materialidad física de objetos útiles. Materialidad de valor socialmente igual. Materialidad de valor socialmente igual. Quiere decir, es material. 3 horas de clase, 450.000.
o lo que sea. ¿Sí? Pero esas 3 horas de clase son materiales, claro que sí. Transcurren en un tiempo y en un espacio. Son completamente materiales. ¿Mm? Y cobran una materialidad de valor socialmente igual. ¿Igual a qué? En este caso a 350.000 pesos. 450.000. ¿Que corresponden a qué? A distintas medidas de tiempo de trabajo dependiendo de los oficios. 350.000 se gana un celador en un mes, pero se lo gana un ejecutivo en mediodía o un comerciante en una tarde. Este es el acto de cambio donde los productos del trabajo cobran una materialidad de valor socialmente igual e independiente de su múltiple y diversa materialidad física de objetos útiles. Este desdoblamiento del producto del trabajo en objeto útil y materialización de valor solo se presenta prácticamente, es decir, en la práctica. Cuando dice prácticamente no es por usar una palabreja que suene bonito, no, en la práctica, se presenta en la práctica, allí donde el cambio adquiere la extensión e importancia suficientes para que se produzcan objetos útiles con vista al cambio. Ojo, no es solo la producción de objeto para otros, que producen para el cambio en unas condiciones materiales que permitan el cambio. Quiere decir, si yo preparo la charla de 100 años de soledad para unos abuelitos de la tercera edad que no pueden prestar atención, que tienen algún déficit cognitivo, pues no hay condiciones materiales donde prácticamente se pueda dar ese cambio de las 3 horas de lectura por los 350.000 pichurrios pesos, que es lo que me pagan. Allí donde el cambio adquiere la extensión, es allí donde el cambio adquiere la extensión e importancia suficientes para que se produzcan objetos útiles con vistas al cambio. Se produce para el mercado, lo que quiere decir, para un mercado. Ya cuando cambia el punto de vista, no es un sombrero que fabrica para ver si de pronto viene mi tío y se lo cambio. No, es que produzco el sombrero para llevarlo a tal parte en la feria, en tal tiempo y espacios específicos, y venderlo y cambiarlo, y espero que me paguen tanto. 50.000 pesos. Lo tiene que hacer de tal manera y condición que ese sombrero muestre, como que grita, yo valgo más de 50.000 pesos, pero este señor me deja solo en 50.000. Miren la hermosura de sombrero que soy. Ahí está representando un valor equivalente a 50.000 pesos. Equivalente, he usado deliberadamente el término, equivalente general de las mercancías. Equivale a tantos pesos. Y es allí donde, por tanto, el carácter de valor de los objetos se acusa ya en el momento de ser producidos. A partir de ese instante, los trabajos privados de los productores asumen de hecho un doble carácter social. De una parte, considerados como trabajos útiles concretos, tienen necesariamente que satisfacer una determinada necesidad social, sombreros, y encajar, por tanto, dentro del trabajo colectivo de la sociedad, dentro del sistema elemental de la división social del trabajo. Más, por otra parte, solo serán aptos para satisfacer las múltiples necesidades de sus propios productores en la medida en que cada uno de estos trabajos privados y útiles concretos sea susceptible de ser cambiado por cualquier otro trabajo privado útil, o lo que es lo mismo, en la medida en que represente un equivalente suyo. Para encontrar la igualdad todo coelo de diversos trabajos,
hay que hacer forzosamente abstracción de su desigualdad real, reducirlos al carácter común a todos ellos como desgaste de fuerza humana de trabajo, como trabajo humano abstracto. El cerebro de los productores privados se limita a reflejar este doble carácter social de sus trabajos privados en aquellas formas que revela en la práctica del mercado, el cambio de productos, el carácter socialmente útil de sus trabajos privados, bajo la forma de que el producto del trabajo debe ser útil y útil para otros, el carácter social de la igualdad de los distintos trabajos, bajo la forma del carácter de valor común a todos estos objetos materialmente diversos que son los productos de trabajo. Por tanto, los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como valores, porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual. Es al revés. Al equiparar unos con otros en el cambio como valores, sus diversos, sigue la siguiente página, productos, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Ahí terminamos por hoy. En no lo saben, pero lo hacen, nota 30 del primer tomo del Capital. Gracias, mis estimados compañeros. ¿Hay algún comentario? No, profe. Esto, profe Cortina. Ya un segundo, profe. Gracias, profesor Carlos. Excelente, sus conocimientos nos alimentan. Hago una reflexión, con respecto al sistema educativo. Está rodeado de tanto fetiche que vemos que el conocimiento va para un lado y las necesidades del pueblo, de la comunidad, están en el otro lado. Y entonces así se forman los futuros profesionales. Y esos futuros profesionales es como una cadena de fetiche. Esa cadena de fetiche que están llegando al campo a trabajar con esas comunidades o con esos niños y niñas, porque no tienen contacto con los padres de familia, con las comunidades. Lo primero que hacen es comprarse un carro, y un carro costoso. Llegan ese carro y lo muestran allá como un trofeo, ese fetiche, esa mercancía. Y digo yo, en esa conciencia que tienen, forman a esos niños y a esas niñas y a los padres de familia, ¿cierto? Y no solamente el carro, ese carro lo compran a través de un banco. Mire cómo alimentan al capital. Pero vemos que la problemática ambiental tampoco ni siquiera la tienen por ahí en la comunidad. Ni siquiera preguntan a un niño o a una niña, ¿usted desayunó hoy? ¿Cierto? Usted, vamos a llevar una campaña, unos libros, unos lapiceros. No, o sea, es una alienación total de esos profesionales que tienen a cargo en las manos a una comunidad, y esa comunidad no son dueñas de tierra. Esa comunidad estudiantil son obreros de otra persona que se enriquece con su trabajo. Gracias, profesor Carlos. Muy bien, gracias a usted, compañero, por su buen aporte. Sí, la educación convertida en mercancía, y esa mercancía hace a uno de los agentes
que produce educación, que es el docente, lo convierte en un adorador del fetiche, del dinero, de la mercancía. Es que la mercancía después se envuelve en la forma de dinero, entonces el fetiche hacia el dinero es lo mismo que el fetiche hacia la mercancía. Todos los días nos estamos diciendo lo mismo. Cuando yo tenga plata me voy a comprar tal vaina, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una expresión fetichista. Cuando yo tenga plata me voy a comprar. No, usted no se lo va a comprar. Comprar la plata. Su función no es comprar, su función es conseguirse la plata para comprar. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa ansiedad de tener? Es lo que Petro continuamente se llama la codicia. Buen día, pierde la cabeza buscando oro. Oro. ¿Por qué? Porque el oro es el equivalente general de las mercancías. Así de sencillo. Porque quiere tener todo el oro del mundo, es querer tener todas las mercancías del mundo. Y tener todas las mercancías del mundo es ser el hombre más rico del mundo. Y tener el carro más costoso. Anoche vi un informe de un nuevo juicio que se va a adelantar contra un exgobernador de Santander, de los grandes inspiradores de la santandereneidad, el señor Aguilar, que en 2007-2008 para unas navidades se robó cerca de 600 millones de pesos del presupuesto que él mismo había destinado para comprar regalos para darle a los niños pobres de municipios santandereanos. Entonces, eso es codicia. Tipo que tiene toda la plata que se le dé la gana. Un ampón que se ha ganado honores que no se debería haber ganado nunca. Que exhibe en esa fotografía que yo veía anoche el pecho lleno de medallas, muchas más medallas de las que alguna vez en su puta vida haya exhibido el general Simón Bolívar. Las tiene este mequetrefe. Medallones ahí, ostentación, fetiches. En el presupuesto asigna 1.000 y tantos millones de pesos, no sé cuántos. Y de eso se roba la mayor parte. Se va para él. Puta. ¿Ah? ¿A sumar a qué? ¿Para comprar qué? ¿Para pagar qué? El fetiche del dinero. Para engordar la cuenta. Y como he robado, entonces tengo que sacarlo. Cuenta en Islas Caimán. ¿Y quién dijo? El que tenga cuenta en Islas Caimán, pues candidato a senador, a presidente de la República, Humberto de la Calle Lombana. El fetiche del dinero. Ahora, ¿es posible escapar a eso? Esa es la gran pregunta. No, esto va a ser en el futuro, ¿cómo es en la China? No, la gran pregunta ¿es posible dejar de estar sujetos al fetiche de la mercancía? ¿Es posible romper con el dominio de ese fetiche? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Bueno, compañeros, ¿algo más? Listo, profe, muchas gracias. Y entonces nos vemos esta tarde. Esta tarde nos vemos, será un gusto. Bueno, pues. Bueno. Y con ánimo de celebrar el triunfo de la reforma laboral, ¿no? Esta tarde llevamos pasabocas y todo. Listo. Ok, chao. Listo. Un abrazo. Bueno.